Ah, me ganaron. Me ganaron. Listo. Estábamos viendo, a ver, voy a compartir nuevamente la pantalla. Listo. ¿No? Entonces, acá estábamos viendo este trastorno específico del aprendizaje, ¿no? Porque antes los problemas de aprendizaje estaban generalizados, todos estaban metidos en el mismo costal, ¿no? Las personas con limitaciones intelectuales, los esquizofrénicos, problemas de salud mental, todo estaba en problemas de trastornos de aprendizaje y todo eso. Ahora no. Ahora ya se ha identificado como trastorno específico justamente esto, la dislexia, la discalculia. Discúlpenme, pero se ha metido mi perro. Me vas a romper los audífonos. Se metió mi perrito. Ah, que lloraba y lloraba. Ya está. Creo que es media figurete. Quiere también aparecer en la sesión. Espera que se tranquilice un poquito, ¿ya? Porque está llora y llora. Ya está. Se tranquiliza y ahí me va a dejar tranquila. Voy a tener que sacrificar un lápiz para que se lo coma. Toma. Listo. El más chiquito. Listo. Ya está. Ya está más tranquila. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice justamente el DSM-5 de los problemas de aprendizaje. A ver, acá hay participación en el chat que me dice, también quiere aprender en casa, sí. Es que todavía es cachorra, es una pitbullina, pero es cachorra y está muy acostumbrada a recibir demasiada atención y creo que el tiempo que estamos todos acá en casa ha hecho que se sienta el centro de atención porque acá todos son adultos, ¿no? Entonces ahora demanda mucha atención más que antes. No sé cómo va a ser cuando todos empiecen a tener su vida normal. Entonces acá dice, existen dificultades en el aprendizaje en las habilidades académicas, como se indica por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que persisten al menos durante 6 meses, a pesar de haber recibido intervenciones cuyo objetivo son dichas dificultades. Presenta errores en la lectura de palabras o la lectura es lenta y esforzada. Ejemplo, lee en voz alta palabras de manera incorrecta o lentamente y con vacilaciones frecuentemente adivina las palabras. Tiene dificultades para pronunciar las palabras. Y miren chicos, ¿por qué dice por lo menos 6 meses? Porque puede ser también cuando uno está aprendiendo a leer que tengas temor, vergüenza, o tienes miedo que hacerlo mal, y a veces el miedo de hacer mal no te deja hacer las cosas bien. A ver, claro, sí, María, tienes una pregunta, haznos tu pregunta. Buenos días. Buenos días. Disculpe, cuando yo llevo un taller, recuerdo que de lectoescritura me habían enseñado que habían 3 niveles en el proceso de alfabetización. Y Ujú. con respecto a los niños que tienen dislexia, eh, como usted mencionó sobre el lenguaje no verbal y verbal, y que ellos más representan con la parte no verbal con las imágenes, entonces no pasan del primer nivel, porque en el primer nivel es cuando empiezan a distinguir entre el dibujo y la escritura. Simplemente se quedan ahí y además es más complicado. Imagínense que yo recuerdo muy bien a un compañero de mi hermano que sufría de dislexia, pero ¿qué era el problema? Que aparte de sufrir dislexia, tampoco estaba en un ambiente donde incentivaran mucho la lectura y la escritura, entonces era más complicado trabajar con un niño que no estaba incentivado en un ambiente de lectura y escritura, es mucho más complicado trabajar de esa manera. Recuerdo que la profesora en ese momento solía pedir más apoyo de los papás para poder realizar las actividades para el niño. Entonces, ¿cómo podríamos afrontar si es que no tenemos un niño en el aula con dislexia, pero que tampoco hay apoyo de los padres o tampoco se le fomenta mucho la lectura? ¿Cómo podríamos afrontarlo? Por ejemplo, yo lo afrontaría de dos formas. Una, la forma que podría intervenir con la psicóloga y hacer las actividades, porque sí hay actividades que como docentes podríamos hacer, pero el niño necesita la asistencia de un especialista y necesita una psicoterapia, porque ya la dislexia a una edad de cuarto o quinto grado de primaria no está solo asociado con con la discapacidad de leer y escribir, sino que cómo esa discapacidad de poder leer y escribir adecuadamente lo ha afectado emocionalmente.
¿no? Ya se van asociando otras cosas más y a veces esa discapacidad de leer y escribir está asociada también con discalculia. Entonces el pobre chico es todo un complejo de situaciones y él se da cuenta y sufre. Entonces, como maestros, nosotros tenemos la obligación de informar a los medios necesarios para que puedan ayudar al niño. Si el niño no es atendido por sus padres, lo están poniendo en una situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿a dónde tendría que recurrir? A mi autoridad máxima en el colegio, mi director o directora. Si la autoridad máxima del colegio no está haciendo nada porque ya está en sus manos y esa persona tiene la obligación de actuar, ¿no? ¿Qué cosa es? Yo varias veces lo hice como directora, tuve que ir a la DEMUNA, la Defensoría del Niño y Adolescente. Me gané líos, sí, me gané líos con padres molestos, pero después me agradecieron el que haya intervenido de esa forma, porque uno está pensando en función del niño y cada tiempo que pasa lo ponemos en una situación de mayor vulnerabilidad y sufrimiento, ¿no? Que va a contraer otro tipo de problemas que lo van a afectar y tampoco lo van a dejar superar. Ahora, no es el trabajo del profesor hacerle la terapia, tú vas a aplicar lo que el terapista te está recomendando hacer, porque nuestra preparación no nos lleva a ser terapistas, pero sí podemos colaborar. Y además que la terapia que va a funcionar para Pedro no significa que va a funcionar para María, va a tener ahí algunas ciertas, de repente, variantes o variaciones y recomendaciones, y hasta que encuentren la forma correcta para cada chico va a pasar su tiempo y es necesario que sea asistido, ¿no? Y eso es lo que tenemos que Sí, ayudar a pero los papás. profesora, Sí, muchas veces, sí, pero profesora, muchas veces los papás no entienden eso, que el docente no es el terapeuta, que tenemos que acompañar al terapeuta. Es diferente cuando hay exacto. apoyo de eso. Pero escúchame, si creo que el caso que me mencionabas no había terapeuta, ¿no? No, no había terapeuta, no Claro, había. entonces es trabajar con los padres, sí, porque ponte en el lugar que te dicen, no, mira, tu hijo no va a aprender igual que los otros, va a tener estos problemas, y lo primero que dices, ah, y ahora eso, encima eso, y todo lo que me va a costar, y ahora qué vergüenza, me van a fastidiar, van a decir, el papá empieza a pensar de diferentes formas, de diferentes maneras, diferentes, es un problema. Entonces, para el papá es mejor es que no tenga nada el hijo y todo esté bien. Entonces, hasta que el papá entienda, hasta que el papá asimile, hasta que se le demuestre, por eso tú sola como profesora no lo puedes hacer, necesitas de la psicóloga o de la directora, porque ahí primero hay que tratar de hacerlos que entiendan la situación, después hay que combinarlos para que accionen, ¿no? Entonces, y ayudarlo, porque no es fácil para el padre de familia entenderlo. Es como, yo lo he visto muchas veces en los papás, ¿no? Por ejemplo, un niño con Asperger, chiquito, tenía problemas en primer grado, todos los papás del salón no lo querían ver, los compañeritos le tenían fastidio y bueno, la cosa de que este, eh, el niñito ya llegó a sexto grado y está bien, pero fue difícil porque los papás no sabían que su hijo era Asperger. Sabían que en inicial tenía problemitas, pero las profesoras lo sabían sobrellevar, ¿no? Y eso a veces ocurre en inicial, que en inicial se dan cuenta de algunas cosas y simplemente las sobrellevan y no buscan la solución. Y el no buscar la solución hace que después llegue esta persona a primer grado o a la primaria con problemas, ¿no? Y problemas ya más marcados, porque no se solucionaron en su tiempo. Y sí, qué importante es que cada uno haga lo que tiene que hacer, ¿no? Porque no estamos estudiando esto para cultura general, sino para poder accionar, para poder ver qué está pasando en mi alumno, ¿no será que tiene este problema o esta dificultad? Y entonces, ¿cómo lo puedo ayudar y derivar? Porque definitivamente no somos psicólogos, no somos neurólogos, pero sí tenemos la disposición de poder ayudar y ejecutar las acciones que nos están recomendando, ¿no? Y mira, esto, por ejemplo, es observar, ¿no? Problemas, presenta errores en la lectura, de palabras, que es lenta, que puede ser, por eso dice aquí que persisten al menos durante 6 meses. O sea, esas mismas conductas que tú has notado como una diferencia en tu alumno, tienen que ser, por lo menos, permanecer 6 meses para que no puedas pensar que le da roche, que tiene vergüenza, o que finalmente lo logre hacer, aunque sea solo.
¿no? Porque el niño que tiene dislexia no te va a poder ni acompañado, ni en público, ni solo. Entonces ahí podríamos darnos cuenta de otras cosas. El ser maestro implica mucho observación, mucho corazón y muchos, ¿cómo te puedo decir? Deseos de hacer, ¿no? Porque realmente nosotros tratamos con vidas. Son vidas las que están pasando en nuestra aula un tiempo con nosotros. Y si vamos a hacer esos maestros que, no, bueno, no pasa nada, luego un costadito en la mesa de los que no trabajan muy bien y los hacemos de lado, entonces no estamos cumpliendo nuestra labor. Y yo los felicito por escoger la carrera de educación primaria. En esta época el que estudia educación realmente es porque tiene vocación. Y sí, es una carrera bonita. Es una carrera bonita. A mí me gusta mucho mi carrera de educación. He pasado creo que por todos los niveles. He enseñado en inicial, he enseñado en primaria, he enseñado en secundaria y bueno, y a nivel superior también, ¿no? Entonces me gusta la carrera y espero que ustedes, cuando algo nos gusta, buscamos hacer siempre lo mejor, ¿no? Y es ver a los papás, como te digo, con esas es cómo se sienten ellos ante esta situación, ¿no? De repente, papá, hay otro problema más gastos, más estos, ¿no? Y buscar soluciones, alternativas. En la UGEL te pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, niños con dislexia, dónde se les puede atender, dónde se les puede ayudar. Y creo que al lado del UGEL 2 me parece que hay en el colegio que está en la esquina, hay una parte que es para justamente para terapias, psicoterapias para niños que tienen problemas de dislexia, problemas de trastornos de aprendizaje, me parece, ¿no? Entonces, esas informaciones podemos facilitarles a los padres de familia, entonces ya no están pensando, uy, el psicólogo particular, el terapeuta particular, ¿cuánto me va a costar? Y a veces los colegios exigen, no, tiene que traer terapista y tiene que hacer esto, y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Porque no son niños discapacitados, son niños con trastornos de aprendizaje. Entonces, ahora acá, presenta dificultades en la comprensión del significado de lo que lee, ¿no? Ejemplo, lee texto correcto. Ejemplo, puede leer el texto correctamente, pero no comprender las frases, las relaciones entre ellas, las inferencias o el significado más profundo de lo que lee. Presenta dificultades para deletrear. Ejemplo, puede cometer adiciones, omisiones o sustituciones de vocales o consonantes. Y acá nosotros teníamos, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? Miren, de cómo invierte las palabras. Por acá, si no me equivoco, acá, mira, acá creo que lo que quería escribir es yo tengo dislexia, ¿no? Y miren, y acá tú podrías decir en qué nivel de la escritura está, ¿no? Porque al comienzo todos se ven igual y poco a poco, conforme van madurando, van a ir cambiando y mejorando, ¿no? Ahora acá, trastornos de la lectura en el DSM-5 de 2013 de dislexia. Dice, continuamos, presenta dificultades en la expresión escrita, comete múltiples errores de gramática o de puntuación en las frases, tiene una pobre organización. Voy a buscarme el puntero. Ya. Tiene una pobre organización de los párrafos, falta claridad en la expresión de ideas por escrito, presenta dificultades para manejar los conceptos numéricos, los datos numéricos o el cálculo. Tiene una pobre comprensión de los números, su magnitud y sus relaciones, cuenta con los dedos, suma números de un dígito con los dedos, se pierde en medio de las operaciones aritméticas o intercambio operaciones, presenta dificultades en el razonamiento matemático, tiene graves dificultades para aplicar los conceptos matemáticos, los datos y los procedimientos para solucionar problemas matemáticos. Es la verdad, es un complejo de dificultades, ¿no? Y por eso no se le puede poner más que esta carita de susto y de preocupación que presenta ahí la imagen del niño, ¿no? Representada ahí con todas las características que lo hacen señalar como un niño con dislexia, ¿no? Entonces, acá de acuerdo a Barbara Jung, una educadora de Toronto y fundadora del método de enseñanza Aaron Smith, un niño con dislexia puede resultarle difícil al deletrear.
comunicarse al relacionar una letra a un sonido, desorganizar su lenguaje escrito y oral, escribir la misma palabra de diferentes maneras, poseer poca memoria visual para palabras que ha aprendido, divagar cuando habla, invertir las letras cuando escribe, confundir palabras al leer como raza, taza, concentrarse en escribir pero no en el contenido, saber qué decir pero tiene problemas al pensarlo, al pasarlo al papel. Yo encontré un manual que justamente es para ayudar a los profesores con niños con trastornos de aprendizaje, para los que tienen problemas en la lectura, en la escritura y en el cálculo. Y ahí hay ejercicios que tú puedes trabajar con los niños y tratar de ayudarlos, porque definitivamente tenemos que ponernos en todos los escenarios, pero lo que sí no podemos es que el papá tiene que reconocer y tiene que ayudar, porque el niño va a estar contigo, ¿cuántos años? ¿Cuántos años va a estar contigo? Y después, ¿quién se va a encargar de él? El niño a quien tiene constante va a ser a sus padres, ¿no? Entonces, ellos tienen que involucrarse con esta dificultad de aprendizaje que tiene su hijo porque finalmente ellos son los padres y van a hacerlo para el resto de su vida. En cambio, tú vas a ser maestra de ellos en un tiempo determinado. De repente seas un par de años y al pasar al siguiente ciclo ya es otro maestro, o puedes acompañarlo toda la primaria como antiguamente se hacía, pero cuando pasa a la secundaria, ¿no? Entonces, sí, tenemos que lograr ese involucramiento. Sí, les voy a enviar el manual. Se los voy a poner, no se preocupen. Creo que ese manual va a ser les va a ser de mucha utilidad para ustedes. Guárdenlo, imprímanlo. Yo ahora, como no hay para espiralar, he aprendido a empastar mis hojas y les voy a enseñar. A ver, por acá justo está el manual. Este es el manual y lo he empastado pegándole, poniendo acá goma, aplastando bien, goma y le puse un papel encima y ya no voy a espiralar nada, ahora lo voy a tener todo así, yo misma voy a empastar mis materiales, ¿no? Y de repente todavía no encuentras dónde, y no es muy numeroso, así que no les va a salir muy difícil de imprimir, y si no pueden imprimir, tenlo ahí y léelo, y esos ejercicios que salen ahí te van a dar ideas de hacer otros, ¿no? Entonces, que podamos ayudar a nuestros niños. Maestros creativos siempre. A ver, seguimos con el DSM-5. Dice, las habilidades académicas afectadas están sustancial y cuantificablemente por debajo de las esperadas para la edad cronológica del individuo y causa una significativa interferencia en el rendimiento académico o laboral y con las actividades de la vida cotidiana, como se confirma por la administración de medidas de rendimiento estandarizadas y administradas de forma individual y por una evaluación clínica amplia. Para los individuos de 17 años o más, una historia documentada, dificultades de aprendizaje puede sustituir a la evaluación estandarizada, ¿no? Ya que estamos hablando, por ejemplo, cuando hacemos estas evaluaciones, las estandarizadas, por ejemplo, las que hacen internacionales y donde no siempre quedamos bien parados, ¿no? Porque muchas veces hay chicos, como les digo, con dislexias o trastornos de aprendizaje, que no están, que ni se enteran, ¿no? Pasan y bueno, pasan porque le da pena al profesor y pasan y siguen pasando a lo largo de su vida sin ser diagnosticados y sufriendo y haciéndoles daño, ¿no? Y yo creo que eso sí es algo que no debe de ocurrir, ¿no? Debemos de informar, debemos tratar de que esto se enteren los padres. En la UGEL existe una especialista de problemas de aprendizaje, pero más que todo para necesidades especiales, pero ellas conocen de todas maneras que nos pueden orientar dónde podemos derivar a los niños que tienen problemas de aprendizaje. Y seguimos con el DSM-5, ¿no? Miren acá la dislexia, qué es y cómo tratarla, ¿no? Es una dificultad que afecta la lectura, la escritura y el proceso de aprendizaje. Puede presentarse en niños y adultos. Tratamiento. Cada caso es diferente según el grado de la dificultad.
Confirmado el diagnóstico, se informa y explica al niño y a su familia que tiene dislexia, en qué consiste, qué tipo de intervención se propone y por qué. Entonces, ¿por qué? Porque hay que el respeto al niño es explicarle qué cosa está pasando, no le podemos ocultar. Entonces el niño puede entender, por eso no puedo hacer esto, por eso no puedo hacer el otro. Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer para mejorar? Vamos a hacer esto y el niño va a poner de su parte, ¿no? Porque si no sabe que algo le está pasando, no puede actuar. ¿No? Ahora, las dificultades de aprendizaje empiezan durante los años escolares, pero pueden no ser completamente manifiestos hasta que las demandas para aquellas habilidades académicas afectadas excedan las capacidades individuales limitadas. Ejemplo, pruebas con tiempos limitados, lectura o escritura de informes largos y complejos, y hay que ceñirse a una fecha límite o a cargas académicas excesivamente duras. Entonces, aquí, como maestros, sí podemos ayudar, ¿no? En el colegio había un niño que tenía el síndrome de Tourette y cuando entraba en las épocas de exámenes se ponía ansioso y empezaba a emitir sonidos, ¿no? Como hipos. Y no los hacía a propósito, los chicos se reían y él se sentía mal. Entonces, para estos tiempos de exámenes, a él se le sacaba, ya se le había explicado para ayudarlo, que iba a dar su examen en el laboratorio. ¿No? Y el chico iba tranquilo, hacía su examen. También teníamos otro niño que tenía igual problemas específicos de aprendizaje y necesitaba más tiempo. Entonces también se le hacía una prueba donde podíamos medir las competencias que queríamos verificar y era una prueba diseñada para él, que era no tan larga, no tan compleja, pero el niño podía desarrollarla y podía hacerlo tranquilo. Se le daba el tiempo que necesitaba, ¿no? Y eso también lo ayudaba al niño a que se sienta más relajado y también, inclusive, la intervención en el aula, explicando a sus compañeros cuál era el problema que él tenía, cómo se llamaba y cómo ellos podían ayudarlo, para que no se burlen ni lo molesten, porque por ahí siempre hay uno que quiere hacer la burla del otro, ¿no? Las dificultades de aprendizaje no son mejor explicadas por discapacidad intelectual, agudeza visual o auditiva o otros trastornos mentales o neurológicos. Adversidad psicosocial, falta de competencia en el lenguaje o inadecuada instrucción educativa, ¿no? También dice, los 4 criterios diagnósticos han de ser basados en una síntesis clínica de la historia del individuo, desarrollo médico, familiar, educativo, informes escolares y evaluación psicoeducativa. Por eso el psicólogo de la escuela tiene que intervenir. Él es el que hace estas psicoevaluaciones y ahí tiene sus pruebas y sus test que van a poder ayudarle a determinar si hay una posible situación de dislexia en los niños, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros hemos visto ahora. Ahora, ustedes en la plataforma, a ver, entramos a la plataforma, vean este video de la dislexia. De repente no lo han podido ver porque ayer recién lo he puesto, pero véanlo porque es muy interesante. Y acá hay una lectura, ¿no? Lean con atención también porque esto nos va a ayudar a entender un poquito más de lo que es la dislexia. Y acá tenemos una tarea. Dice, luego de haber observado el video, atendido la clase de hoy y considerando la lectura, vamos a elaborar un organizador visual en el que pueda resumir qué es la lectura, ¿no? Y cuáles son los problemas que se pueden presentar relacionados a ella, a esta y la dislexia, ¿no? Un organizador visual, de repente la lectura es esto, como para que te sirva a ti para recordar, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos recordar? Y como hoy día les subo este material, de repente también lo pueden considerar, este es material pequeño, pero este material me interesa más que lo tengan ustedes como un material para su biblioteca, este, para su consulta profesional. Pero lo pueden utilizar si gustan, porque es bien interesante. ¿Alguna pregunta, chicos? Esta tarea sería todavía no para, a ver, ¿para cuándo la estamos poniendo? A ver, sí, esta sería para el 14 de mayo. A ver, aquí hay una pregunta. Participación. Uy, ¿qué dice allá? Muy bien.
Sí, el manual lo voy a enviar, todo claro, perfecto, qué bueno. El manual ahora se lo envío, voy a también a pasar la clase de hoy en YouTube y las voy a poner para que ustedes la puedan escuchar y de repente algún compañero que no estuvo presente también lo puede escuchar. Eh, Se dan cuenta todo lo que podemos hacer como maestros, qué importante estar preparados, conocer. De repente a nosotros no nos conocieron cuando estábamos chicos o nuestros maestros no tuvieron esta preparación, pero qué importante. A mí, cuando yo estaba en pregrado, como dice mi cuñado en el tiempo este, del Antiguo Testamento, más malo me anda diciendo así, este, sí me prepararon, sí me prepararon. Nos enseñaron, llevamos psicología desde el primer ciclo hasta el último ciclo y nos enseñaron justamente a prevenir problemas de aprendizaje, a poder observar, ¿no? Estas situaciones que se pueden dar en los niños y cómo podemos advertir que pudiera darse un problema y cómo actuar para que con tiempo se puedan ser atendidos, derivados los niños, ¿no? Y eso me ha servido mucho y creo que fue también muy bueno para mis estudiantes, para los que estuvieron a mi cargo, ¿no? Y para los que, de mis compañeras que como coordinadora en esa época, de todas maneras también igual tenía que ver los otros salones. Ya, todavía tenemos tiempo, ¿no? Pensé que se me había cerrado la sesión. Entonces, chicos, ya les voy a ir enviando este material. Trabajen, si gustan hacerlo en grupo, háganlo, pero máximo 4 integrantes, por favor, y me escriben que está en grupo, ¿ya? Para poderlos considerar. Ah, muchas gracias, Rosa. Para mí también es un gusto poder estar con ustedes. No saben qué emoción me da ver tanto talento, tantas personas dispuestas a prepararse para ser buenos maestros. Para mí es de mucha alegría, por eso es que quiero y contribuir con ustedes en lo mejor que pueda. No soy perfecta, pero al menos me interesa hacerlo para ustedes. Ya, chicos, cualquier cosa, consúltenme. Si hay algo que por ahí necesitan, me dicen con Ellen y de repente vemos la forma de hacer un grupo de WhatsApp donde ya nos podamos comunicar directamente. ¿No? Entonces, aquí para ayudarles, para apoyarles y cualquier cosa interesante que encuentre se les voy a poner. No se asusten, no van a pensar que les estoy dejando tareas, se las voy a poner para que ustedes lo puedan utilizar, guárdenlo para que lo tengan como material personal, ¿no? Y siempre es bueno que un maestro tenga sus textos, sus libros. Esto de acá que ustedes ven ahí atrás, esto no es nada, eso es solamente lo que uso en este momento. Ah, en mi sala tengo mi biblioteca. Y mi esposo me dice, pero si ya lo leíste, bótalos, sácalos, ¿no? Le digo, no, son mis libros, pues, no te metas con mis libros no te metas, ¿no? Entonces, yo sé que a ustedes también van a ser así. Entonces, cuídense, a las mamitas que tengan un feliz día. La próxima semana, por favor, no estén saliendo por salir, cuídense, tomen las medidas de seguridad. Si es necesario, háganlo. Ahora va a ser la cuarentena inteligente. Yo sé que ustedes son inteligentes y hay que salir con todos los mecanismos de seguridad y de protección. Y al ingresar a su casa, desinféctense. Lo que traen de la calle también. Cuídense, por favor, todos ustedes son muy valiosos, no saben cuántos alumnos los están esperando cuando ustedes terminen esta carrera tan bonita. Así que, por favor, a cuidarse, ¿ya? Qué interesante sus comentarios, interesante dice aquí Johnny, las actividades para reforzar la motricidad fina y gruesa hicieron a los compañeros, aprendí mucho, feliz. Ah, muchas gracias por el Día de las Madres. Cuídense, muchachos, cuídense. Ya creo que se nos va a cerrar la sesión y saludos a sus mamitas y los que las tienen cerca, apapáchenla bien, los que la tienen a distancia, que ellas sepan cuánto las valoran y las quieren. Y a los que no la tienen, recordemos con alegría a la mamita que nos crió, a la mamita que nos formó, porque mucho de lo que somos
es por nuestra mamá, nuestro papá o las personas que nos criaron, ¿ya? Ah, qué bueno que te gusta este curso. A mí también me da mucha alegría porque es un curso que puede cambiar muchas vidas, que podemos ayudar a muchos niños. Es un curso que nos permite hacer la diferencia, ¿no? Cuídense, muchachos, y ya nos encontramos la próxima semana y cualquier cosita voy a hablar con Ellen para ver si hacemos un grupo, ¿ya? Aquí esperándolos y deseando que todo les vaya muy bien. Que pasen juntos con su familia un bonito día. Que Dios los bendiga. Ya nos vemos. Y muchas gracias. ¿No? Chao, Miss, cuídese. Feliz Chao. Día de la Madre. Gracias. Muchas gracias.